Bueno, voy a continuar con el estudio que tenemos sobre el libro de Daniel. Estamos en el capítulo 8. En la vez pasada te dije que tenemos que identificar qué es, a qué se refiere, quién es este personaje del cuerno pequeño, qué es el continuo sacrificio que fue pisoteado y tirado por tierra, y a qué santuario se refiere aquí cuando habla el profeta. Quiero analizar, que estábamos leyendo en la semana pasada, y queremos identificar, darte más pistas sobre quién es el cuerno pequeño. Mira lo que dice otra versión. Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno al comienzo pequeño, y se hizo tremendamente grande hacia el sur y hacia la tierra gloriosa. Verso 10, capítulo 8. Y se hizo grande sobre el ejército del cielo, e hizo que algunos del ejército y algunas de las estrellas cayeran al suelo, y la pisoteó. Es decir, que este cuerno no solamente creció horizontalmente, sino que creció verticalmente hacia el ejército del cielo. Así que yo lo que quiero es que tú vayas descartando de los muchos comentarios, los muchos teólogos que tú vas a encontrar que van a defender la postura de que Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño. Así que quiero que identifiquemos o tratemos de identificar a qué santuario se está refiriendo aquí el profeta Daniel. Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 25, verso 8. Y allí dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios quiere habitar en tu corazón. Dice el verso 40. Mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios llama a Moisés, allí en el capítulo 25, tú puedes leer todo el pasaje, y le muestra un modelo para que él hiciera el santuario. Incluso allí le da todas las especificaciones del mobiliario que iban a necesitar para ministrar allí en el santuario en el desierto. En el capítulo 26, verso 30 dice: alzará el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahora, ¿tiene el Nuevo Testamento algo que decir? Allí cuando tú te vas al libro de los Hechos, en el capítulo 7, el verso 40 en adelante, allí Esteban habla que él ve el santuario del cielo. Vamos al libro de Hebreo. Déjame decirte que la carta del apóstol Pablo a los hebreos, él la está escribiendo a judíos que aún después que nuestro Señor Jesucristo había muerto en propiciación por nuestro pecado en la cruz del Calvario, ellos seguían llevando animales para ser ofrecido al santuario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había sido ofrecido en propiciación por nuestro pecado. Toda esa simbología que analizamos en el antiguo santuario de Israel eran una prefiguración o una sombra o un tipo de lo que Cristo habría de venir a cumplir. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya todos esos ritos de matar animales, todo ese sacerdocio queda abolido, y entonces comienza una nueva etapa en todo lo que tiene que ver en el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús, como lo vamos a ver más adelante aquí en el libro de Hebreo, en el libro de Apocalipsis. Que si tú quieres tener un conocimiento más pleno, más amplio del libro de Daniel, tendría que leerte el libro de Éxodo, allí donde habla todo del santuario. Casi, bueno, pues te podría decir casi todo el Pentateuco, pero principalmente Éxodo. Y debe leerte en la carta del apóstol Pablo a los hebreos y el libro de Apocalipsis, y entonces tú vas a entender mejor el libro de Daniel. Así tú no vas a tener que depender de lo que otro te diga, sino de lo que tú vas a entender a través de la iluminación del Espíritu Santo. Dice el libro de los Hebreos en el capítulo 8: ahora bien,
El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de Dios en la majestad en el cielo. Tenemos tal sumo sacerdote. En el santuario de Israel había un sumo sacerdote que ofrecía los animales en lugar o por el pecador. Dice el verso 2 que ese sacerdote es ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tú vas analizando por ti mismo después esos pasajes. Dice en el capítulo 5, el cual sirve como figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió Moisés cuando fue al monte. Mira, hazlo todo conforme al modelo que te fue enviado. Es decir, que sirve como figura y sombra. Cuando hablamos de la sombra, mi sombra es un reflejo de mí. Tu sombra te refleja a ti, pero no eres tú. Así que el santuario era una sombra, era un reflejo del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Capítulo 9, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ante Dios. Te estoy diciendo que queremos identificar de qué santuario se está hablando aquí. ¿Es del santuario que levantó Moisés allí? ¿Es del santuario que derribaron los romanos? Que no quedó piedra sobre piedra, que fue totalmente destruido. ¿De qué santuario se está hablando aquí? Vamos a Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se dejó ver, y hubo relámpagos, voces, truenos y grandes granizos. Yo quiero que tú vayas identificando de qué santuario o a qué santuario se refiere el profeta en estos pasajes del libro de Daniel 10 al 14. No quiero terminar sin dejar contigo lo que dice aquí el apóstol Pablo en su carta a los hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino de uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Aquí estamos hablando de ese poderoso Dios que para conocer tu necesidad, para poder entender, Él lo podía entender sin tener que hacer lo que hizo, pero Él vino y tomó la naturaleza humana y dice que fue como nosotros y que padeció todo, pero sin pecado. Por eso es que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino de uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, porque Él tomó nuestra semejanza. No es lo mismo que una persona que haya pasado por una situación de un divorcio, de una pérdida de un ser querido, de cualquier otra situación, venirte a decirte, a darte un consejo. No es lo mismo que venga una persona que no sepa nada de ese asunto. Por eso Jesús vino y se hizo como uno de nosotros, y estando en condición de uno de nosotros, allí murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Él te dice ahora que en el verso 16 que te puede acercar confiadamente al trono de la gracia, y tú vas a encontrar allí misericordia para el oportuno socorro. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Hasta la próxima. Dios te bendiga.